En el Olimpo, de entre todos los titanes, solo unos pocos son los elegidos para reinar. Y entre esos colosos, hubo uno que no solo levantó hierro, sino que esculpió su propio mito a través del dolor y el sacrificio. Ronnie Coleman, el gigante cuyo cuerpo desafiaba los límites de lo humano, un ser que con cada repetición moldeaba su destino y forjaba su legado con la fuerza de un dios caído a la tierra. No era solo un atleta, era un guerrero inmortal en la arena del culturismo, donde los débiles son devorados y los fuertes trascienden la historia. Pero ¿cuál es el precio de alcanzar la grandeza? ¿Qué se pierde en el camino cuando el cuerpo mismo se convierte en el altar de sacrificio? ¿Valió la pena destruirse a sí mismo por ese título indiscutible? Y si el destino le ofreciera una segunda oportunidad, ¿se atrevería a repetir ese viaje hacia el dolor y la gloria? Esta es la historia del hombre cuya mera existencia transformó el gimnasio en un templo y su nombre es sinónimo de grandeza. Ronnie Coleman, la leyenda que se alzó sobre los mortales y pagó el precio definitivo por la inmortalidad. Ronnie Coleman nació el 13 de mayo de 1964 en Monroe, Luisiana. Desde temprana edad, Ronnie mostró un interés natural por el deporte, pero su pasión inicial no era el culturismo. En su adolescencia, se destacó jugando fútbol americano como liniero defensivo en la Universidad de Grambling State. Su físico ya era poderoso y lo ayudó a sobresalir en el equipo, pero nunca imaginó que su verdadero destino estaba en otro camino. Tras graduarse con un título en contabilidad, Ronnie, como muchos jóvenes, no pudo encontrar trabajo en su campo de estudio. Decidió entonces unirse al departamento de policía de Arlington, Texas, donde su vida dio un giro inesperado. Fue durante esta etapa que descubrió el Metroflex Gym, un gimnasio lejos de lo convencional, lleno de pesas oxidadas y un ambiente rudo. Allí conoció a Brian Dobson, el dueño del gimnasio, quien vio en Ronnie un potencial que no había visto antes, un talento perfecto para el culturismo, así que lo convenció de competir, ofreciéndole una membresía gratuita de por vida si aceptaba el desafío. Y así, casi por accidente, Ronnie empezó su viaje hacia la grandeza. Después de aceptar la oferta de Brian, Ronnie tuvo que comenzar a entrenar en serio en el Metroflex Gym, un lugar donde no existían excusas, solo trabajo duro. No pasó mucho tiempo antes de que su cuerpo, ya naturalmente fuerte, comenzara a transformarse bajo las brutales rutinas de entrenamiento que podía soportar. Y cuando digo que no pasó mucho tiempo, me refiero a que no pasó más de un año de entrenamiento. Y en 1990 participó en su primer competencia, el Mr. Texas, donde no solo ganó, sino que se llevó los títulos de mejor físico general y mejor categoría de peso pesado. Esto fue un golpe de realidad. Ronnie fue consciente que tenía talento y su cuerpo respondía al entrenamiento de una manera impresionante, pero en ese momento aún no veía el culturismo como su vida entera, pues seguía siendo un hobby. Su verdadero trabajo seguía siendo como oficial de policía a tiempo completo y solo entrenaba en sus tiempos libres. Lo que hacía a Ronnie diferente no era solo su genética, sino su estilo de entrenamiento y disciplina. Mientras otros competidores entrenaban con límites, Ronnie nunca se conformaba con lo suficiente. Cada sesión era un paso hacia la perfección y eso empezaba a mostrar sus frutos. El culturismo había comenzado como un reto, pero rápidamente se convirtió en una pasión. El camino hacia la grandeza no había hecho más que comenzar y Ronnie estaba listo para enfrentarlo. El ascenso de Ronnie Coleman hacia la grandeza no fue de inmediato. Su debut en el Mr. Olympia de 1992 no fue memorable. Tras 3 años de competir en shows locales y nacionales, Ronnie calificó para el evento más importante del culturismo, pero en su primera participación terminó en el puesto 16. Esa derrota no fue más que el comienzo de su verdadera transformación. Durante los siguientes años, Ronnie continuó compitiendo, mejorando constantemente su físico, y en el 97, su participación en Mr. Olympia mostró un destello de lo que estaba por venir. Terminó en el puesto 9, lo que para muchos no sería un resultado impresionante, pero para Ronnie fue una señal de progreso. Su musculatura empezaba a ganar mucho más tamaño, pero aún necesitaba afinar su simetría y definición. Lo que muchos no sabían era que en esos años de desafío, Ronnie entrenaba en silencio, dedicando horas interminables en el Metroflex Gym. Su entrenamiento ya era brutal, con pesos imposibles y una intensidad increíble. En 1998, todo cambiaría, pues era el primer año después de 8 consecutivos que no ganaría Dorian Yates, pues venía de muchas lesiones y decidió retirarse. Flex Wheeler, uno de los favoritos para ganar el Mr. Olympia del 98, vio a Ronnie Coleman antes de subir a tarima.
quedó tan asombrado por su tamaño, condición y forma física que supo de inmediato que no tenía opción alguna contra Coleman. Wheeler no se equivocó. Ronnie ganó su primera Olimpia dominando con una espalda monumental. Y es que en el 97 Coleman venía de quedar en 9ª posición. Esto lo convertía en una de las escaladas más grandes de la historia del culturismo. Esa victoria fue solo el inicio de una era dorada para Ronnie y un cambio de juego para el culturismo, un deporte en el que pocas veces se había llegado a alguien tan arrollador para redefinir la categoría Open. Ronnie Coleman, el rey absoluto del culturismo, se alzaba sobre la tarima del Mr. Olympia como un titán sobre sus súbditos. Año tras año su poder físico parecía inquebrantable y su trono indiscutible. Sin embargo, en la arena del culturismo incluso los más grandes se enfrentan la duda, la controversia y la amenaza de ser destronados. En el año 2001 trajo consigo a una tormenta, Jay Cutler. El joven retador ascendía con una presencia imponente, su físico era cincelado, su simetría perfecta y para muchos, en esa noche fue él quien brilló con más intensidad. Los jueces, sin embargo, tenían una opinión muy distinta. Ronnie, con su musculatura masiva y esa incomparable combinación de tamaño y definición, fue coronado por 4ª vez consecutiva. Pero la victoria no estuvo exenta de controversia. Aquellos que presenciaron ese evento, incluyendo a críticos y aficionados, murmuran hasta el día de hoy que esa noche el Olimpo había favorecido al rey Ronnie. Le robaron el título a Jay Cutler. Para muchos, esa fue la primera grieta en la armadura de un invencible. Sin embargo, Coleman, como el guerrero que era, no se dejó perturbar. ¿Y sabes cómo respondió? De la única manera que conocía, regresando el siguiente año aún más masivo, aún más devastador, para no dejar absolutamente ninguna duda en el Mr. Olympia del 2002. Para 2003, Ronnie pesaba alrededor de 130 kilogramos en tarima, una cifra asombrosa para un culturista, pero lo que realmente impresionaba era la definición con la que acompañó ese tamaño. Sus piernas, especialmente sus cuádriceps y glúteos, estaban esculpidos al extremo, lo que es particularmente difícil de lograr para alguien de ese tamaño. Y su espalda, un atributo que siempre fue su punto fuerte, estaba en un nivel inigualable, con una anchura y una densidad que lo hicieron casi imbatible en las poses de espalda. Esta combinación de volumen extremo y detalle refinado hizo que muchos consideren la versión de Ronnie Coleman en el Mr. Olympia de 2003 como una de las mejores presentaciones en la historia del culturismo. ¿Me empiezo a sentir bien caliente? Fue el punto culminante de su carrera y cimentó su estatus como una leyenda viviente del deporte. Cutler, con toda su simetría y definición, no fue rival para la tormenta de músculos que Coleman desató en 2003. El título de Mr. Olympia nunca estuvo en duda. No era una competición, era un homenaje a la grandeza encarnada en un solo hombre. Era 2004 y a pesar de que Coleman dominaba por su tamaño y musculatura, en el Mr. Olympia, Gustavo Badel destacó con su capacidad para posar con mayor fluidez y conexión con el público. Este fue un recordatorio de que en el Olimpo del culturismo no todo es cuestión de tamaño. La presentación, la elegancia y la técnica también son factores cruciales. Gustavo, aunque no ganó el título de Mr. Olympia, fue elegido como mejor posador, cosa que no le gustó a Ronnie. On the planet, and this youngster just came along and beat you at your own game. I don't think so. I don't see it that way. So that's it. We'll see who wins the show. That's what it's all about. El tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a los más grandes. El mito de Coleman se tambaleaba y aunque mantuvo su posición, algo había cambiado. La sombra de su reinado ya se proyectaba hacia su fin con 8 Mr. Olympias consecutivos. Cada leyenda tiene su ocaso, cada reinado su fin. Y para Ronnie Coleman, el día de su derrota fue más que una simple pérdida en el escenario del Mr. Olympia. Fue el final de una era. Tras 8 años de dominio absoluto donde se erigió como el coloso invencible del culturismo, el 30 de septiembre de 2006, el Olimpo tembló. El Mr. Olympia de 2006 no era simplemente otra competición. Ronnie Coleman, a los 42 años, estaba compitiendo por su 9º título consecutivo, algo que nadie en la historia había logrado. Pero los signos del desgaste ya estaban presentes. Las lesiones y los años de entrenamiento extremo habían comenzado a cobrar factura en su cuerpo, y frente a él estaba su más temible rival, Cutler. El joven aspirante había estado a su sombra durante años, 4 años ocupando ese segundo lugar
que parecía ser su destino eterno. Pero en 2006, Jay no solo llegó como un contendiente, llegó como el hombre que pondría fin a la era de Coleman. Las miradas de los jueces eran claras, el ciclo había llegado a su fin, y cuando las luces se apagaron al final de la noche, el eco de las poses aún resonaba en el aire. El público, en un respetuoso silencio, entendía que estaban presenciando el fin de una era. Y en la ceremonia, las palabras que sellaron el destino de una leyenda. La derrota de Ronnie Coleman en 2006 marcó el fin de una de las dinastías más impresionantes en la historia del culturismo. Pero más allá de perder el título, Ronnie ganó algo mucho más importante ese día: su inmortalidad y un legado inquebrantable. Ronnie no solo alcanzó su físico impresionante gracias a su genética, sino por los entrenamientos brutales a los que se sometía. ¿Cómo olvidar sus legendarias sentadillas con 363 kilogramos y la prensa de piernas de más de 1000 kilogramos? Eso no solo creó su descomunal tamaño, sino que lo colocó en un nivel superior en el mundo del culturismo. Sin embargo, estas hazañas, aunque lo llevaron a ser el mejor, también fueron las que empezaron a desgastar su cuerpo. El inmenso esfuerzo que requería estos levantamientos comenzó a afectar su espalda y cadera, provocando las lesiones que más tarde marcarían el final de su carrera. El precio de la grandeza, en el caso de Ronnie, fue pagar con su salud física. Después de su retiro, Ronnie se sometió a más de 10 cirugías en columna y cadera, intentando recuperar la movilidad y su calidad de vida. Cada cirugía traía consigo la esperanza de alivio, pero a medida que los procedimientos se acumulaban, también lo hacía su frustración. A pesar de las intervenciones, Ronnie nunca se recuperó completamente, quedando con muletas y en ocasiones en silla de ruedas. Aún después de todas las cirugías y el dolor crónico, nunca dejó de entrenar, nunca dejó de repetir que si tuviera que hacerlo todo de nuevo, lo haría sin dudar, porque para él, ser el mejor del mundo valía cualquier sacrificio. Aunque su cuerpo estaba dañado, su espíritu permanecía inquebrantable. Las cirugías, el dolor y las limitaciones físicas no borraron su legado. A pesar de todo, sigue siendo una inspiración, demostrando que la grandeza verdadera no es solo ganar títulos, sino enfrentar las consecuencias de tu esfuerzo con la misma fortaleza con la que conquistaste el mundo. Ronnie Coleman no solo fue un campeón del culturismo, ahora es un símbolo mundial, pues redefinió el límite de lo que el cuerpo humano podía lograr con dedicación y sacrificio. Cambió el deporte, logró un físico que muchos creían imposible sin sacrificar la simetría, y con eso estableció un nuevo estándar para generaciones futuras. No hay culturista que se atreva a decir que era capaz de vencer a Ronnie en su prime, ni siquiera el mismísimo Phil Heath, que se quedó a un Olimpia de igualar su récord. Las frases que lo acompañaron en cada levantamiento se convirtieron en emblemas de esa mentalidad invencible que inspira a millones alrededor del mundo. El gigante que dominó el escenario ahora vive las secuelas de su sacrificio. Sin embargo, su espíritu nunca se ha quebrado. A pesar de todo, Ronnie sigue sonriendo, sigue entrenando y sigue inspirando. Ronnie Coleman será recordado a través de los siglos como el hombre que entregó su fuerza, su vida y su cuerpo al culturismo, dejando eternos sus ecos de grandeza.